Bienvenidos, soy Marta de la Cuesta, profesora de la UNED del Departamento de Economía Aplicada y coordinadora del Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de la UNED. En este momento estamos dentro del módulo 1 introduciendo el concepto de la inversión sostenible y responsable. ¿Qué es esto de la inversión sostenible y responsable? Para ello debemos primero enmarcar este concepto dentro de lo que se entiende por finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles tienen que ver con lo que es el mundo financiero, el sector financiero, es decir, aquellos mercados, instrumentos y activos o instituciones financieras que intermedian en estos mercados para facilitar el acceso de la financiación o canalizar el ahorro hacia la inversión. Por tanto, su influencia en el cómo se desarrolla la economía, el poder que tienen a la hora de decidir dónde se invierte, cuándo se invierte, a qué precio y en qué condiciones es trascendental. Las funciones que tiene el sistema financiero, como os decía, es aprovechar esas mejores oportunidades de inversión y dirigir el ahorro hacia esas inversiones. Por tanto, es bueno analizar los riesgos con un amplio sentido de la palabra que esas inversiones tienen. Es decir, no solo es oportuno analizar la rentabilidad de esas inversiones, de esas empresas en las que invierten estos instrumentos, sino también otro tipo de riesgos que no solo son los riesgos financieros, es decir, la liquidez, cuándo voy a poder recuperar esa inversión, en qué plazo, en qué condiciones, si voy a perder o no al recuperar esa inversión. No solo el riesgo financiero, es decir, qué volatilidad hay en torno a esa inversión, si puedo perder dinero porque es una inversión muy arriesgada o no tanto, si es una inversión más en renta fija, por ejemplo, sino que hay que tener en cuenta otra serie de riesgos que se suelen llamar riesgos extrafinancieros, pero que en definitiva afectan al valor de esas inversiones y que son esos riesgos derivados del comportamiento, el buen gobierno de las organizaciones, de las empresas en las que se invierte, su buena gobernanza o mala gobernanza, su transparencia, su gestión de determinadas políticas que incluyan impactos que tiene su negocio en la sociedad y en el medio ambiente en el que operan. Estos riesgos asociados a esos nuevos modelos de negocio que demanda la sociedad, a los problemas del cambio climático y las derivadas que ello tiene a la hora de hacer nuevas inversiones, nuevas tecnologías, abandonar procesos más contaminantes o a problemas de escasez de recursos naturales, entre otros. Por tanto, el riesgo es un concepto más amplio que el riesgo financiero y es esta visión del riesgo en la que ponen el foco este tipo de inversiones sostenibles y responsables. Lo que intentan es, por tanto, aprovechar esas oportunidades de inversión y controlar de alguna manera, de forma más directa, la gestión y ser más participativos y más influyentes en el devenir de las empresas en las que invierten. Pues bien, esta capacidad que tienen las finanzas sostenibles de canalizar el ahorro influyendo en el tipo de desarrollo que se busca, un desarrollo más sostenible que logre estos ansiados objetivos de desarrollo sostenible, que tenga en cuenta aspectos ambientales, sociales y económicos a la hora de gestionar las carteras. Estas finanzas son, por tanto, finanzas que no hacen otra cosa más que utilizar herramientas a disposición del mundo financiero, pero con un objetivo claro, que es esa contribución al crecimiento económico, a un desarrollo más humano y equilibrado, donde se establezca claramente un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social. Las inversiones sostenibles y responsables podría decirse que es una filosofía de inversión y que tiene en cuenta el largo plazo. Estamos muy acostumbrados a pensar en las finanzas o en el dinero en una visión cortoplacista. Y eso no es ni bueno para el inversor, muchas veces, ni bueno para, sobre todo, para el que demanda la financiación.
Por tanto, la contribución fundamental que hacen este tipo de inversiones es dar estabilidad en el largo plazo a las empresas en las que invierten. Y integran aspectos ASG, como decía antes, ambientales, de buena gobernanza y sociales, en ese análisis de las empresas o de las organizaciones donde deciden invertir. No solo empresas, también gobiernos, y a través de instrumentos de renta fija o de renta variable. Por tanto, no estamos hablando de filantropía, tampoco estamos hablando de inversión especulativa, hemos puesto el acento en el largo plazo, sino de una inversión más responsable. Yo pondría el acento en la palabra responsable. ¿Y qué aporta la inversión responsable y sostenible respecto a otro tipo de inversiones? Pues bien, decíamos que a la hora de valorar las carteras y valorar los activos hay mucho más información que la tradicional. Se evalúan esos llamados intangibles, esa forma de proceder por parte de la empresa, esas herramientas de gestión que permiten evitar impactos, como decía antes, carácter ambiental o social, o que controlan riesgos que tienen que ver con la buena gobernanza, el cumplimiento normativo, la honestidad, la ética de los administradores. Son inversiones que en el largo plazo benefician a las empresas invertidas y por tanto buscan una sostenibilidad y rentabilidad también en ese largo plazo. Por eso algunos inversores habituales son los fondos de pensiones, que lo que buscan es garantizar el capital de las pensiones futuras que recibirán los partícipes, o también los fondos de reserva de algunos países que precisamente lo que buscan es invertir en el largo plazo pues determinadas reservas petrolíferas o de otro tipo que han generado recursos al país para tener un colchón con el que afrontar en un futuro pues otro tipo de gastos como pueden ser las pensiones públicas. También mejora la gestión del riesgo, lo hemos dicho antes, esa gestión del riesgo avanzada diríamos, que permite anticiparse sobre todo a una serie de cambios sociales, globales, pero también cambios normativos. El cambio climático es evidente que está generando nuevas normativas en cuanto a desde el control de la emisión de CO2, a residuos, gestión de residuos o nuevos procesos productivos y por tanto las empresas tienen que adaptarse a esa nueva regulación y tienen que estar preparadas para ello. Por tanto, una buena gestión implica anticipar cambios regulatorios también en cuestiones de transparencia. El sector financiero ha sufrido también y sufren habitualmente muchas reformas y muchas van dirigidas precisamente a garantizar la transparencia, la información al mercado, al pequeño inversor, al cliente. Estar preparado en ese sentido yo creo que es interesante y por tanto este tipo de inversiones, insisto, serían responsables y más avanzadas. Y por último, algo que es importante también en la inversión sostenible y responsable es esa capacidad que tiene para influir a través del diálogo activo con las compañías en las que invierte. Esa influencia será mayor cuanto más importante sea tu inversión dentro del capital o de la financiación de esas compañías, pero también influir a través de trasladar a la sociedad otra forma de entender las finanzas. Hay muchas herramientas, lo veréis a lo largo de este curso, y muchas estrategias para fomentar, para garantizar que esas políticas, esos compromisos que asumen estos gestores y estas inversiones cumplen con esos parámetros. Por tanto, a lo largo de la evolución de la inversión responsable, que ya son bastantes décadas, han ido apareciendo estrategias más sencillas que básicamente lo que trataban era de excluir a la hora de invertir determinados activos porque iban contra determinadas cuestiones ambientales o sociales, contra los derechos humanos, contra energías no limpias, etcétera, y otras estrategias más inclusivas, donde bueno, se podrían suprimir o excluir de la cartera determinados sectores o empresas y apostar por aquellas que dentro de las que cotizan o que están en los mercados financieros
ofrecen más garantías de que su política y por tanto sus resultados son más positivos en términos ambientales, de gobernanza y sociales. Esa doble naturaleza de inversión positiva, screening positivo y negativo, a veces se conjuga y, ya digo, se invierte en las mejores, lo que se entiende por mejores de la clase, ¿no? Las mejores empresas que acrediten este tipo de comportamientos. Y es verdad que más allá de esto hay otras estrategias, como os decíamos antes, que influyen y que son interesantes que se desarrollen en la medida en que no solo con excluir o incluir compañías en la cartera uno puede transformar la economía hacia una economía más sostenible desde esa triple dimensión, sino que en ese diálogo activo con la empresa, tratando de conocer qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué impacto tiene, y trasladar ese diálogo a un voto positivo o negativo a determinadas decisiones empresariales, ese engagement que se llama, puede ser una de las herramientas quizás con más trascendencia en el ámbito de la inversión responsable. Y por último, dentro de estas estrategias podríamos hablar de lo que se llama inversión de impacto. La inversión de impacto, por así decirlo, sería aquella que trata de elegir empresas con más dificultades a la hora de acceder a fondos, por tanto empresas muchas veces no cotizadas, que en su naturaleza, en su misión, en su vocación está transformar la economía y la sociedad hacia una sociedad mucho más responsable con el medio ambiente y con las personas, y por tanto estas inversiones de impacto, desde, por ejemplo, podríamos incluir las microfinanzas hasta otras inversiones de capital riesgo, dada su naturaleza, requieren, como suele ocurrir en estos casos, el apostar, arriesgar, mantenerse un tiempo en esa inversión y promover que estas pequeñas iniciativas se repliquen, se estandaricen y se escalen para que su importancia a nivel global sea mayor. ¿Qué agentes participan o qué actores participan en esta inversión responsable? Ya hemos hablado de algunos. Están, por un lado, las empresas, las organizaciones públicas o privadas donde invierten estos instrumentos. Existen unos reguladores de los mercados, de estos instrumentos, que garantizan la transparencia, que garantizan que estos productos cumplen con lo que supuestamente dicen en sus políticas. Existen unos inversores especialmente relevantes, como puedan ser los gobiernos a través de esos fondos de reserva a los que hacía referencia, o los fondos de pensiones, que también comentábamos antes, con una estrategia más largoplacista. Existen agencias, inevitablemente, que analizan la información que suministran las empresas en términos de sostenibilidad y, por tanto, necesitan conocer a fondo una serie de cuestiones que habitualmente no están en las memorias o en los informes de gestión. Gracias a los últimos avances, por ejemplo, en la Unión Europea, esa información ya es exigible a determinado grupo de empresas con interés público y un tamaño relevante. Y existen incluso gestores de índices que emiten índices sostenibles, índices responsables para facilitar y trasladar al mercado una información un poco más elaborada. ¿Cómo vemos la inversión sostenible y responsable a futuro? Pues lo iréis viendo a lo largo de este curso. Algunos os comentarán pues, los avances que hay en la regulación, como han ido mencionando, que van a potenciar el desarrollo de esta inversión. Yo creo que es importante el papel que está desempeñando la Unión Europea a través de esa política de finanzas sostenibles. Va a haber una mayor demanda, posiblemente, de inversores institucionales, grandes inversores, que buscan esa garantía a largo plazo y que buscan evitar riesgos a largo plazo. Y por último, es una estrategia de diferenciación, es decir, ya hay algunas aseguradoras, algunos bancos y algunas gestoras de activo que incorporan este tipo de cuestiones en su misión y en su vocación, y por tanto es una forma de atraer nuevo capital hacia una inversión más responsable y también facilitar esa financiación hacia aquellas empresas que vocacionalmente también nacen con esta misión.
Creo que con esto tenéis una valoración general de lo que es la inversión responsable y ahora os adentraréis en estos temas en los próximos módulos. Muchas gracias.